Señor secretario, sírvase si se puede iniciar la sesión. Se informa que hay quórum para comenzar el acto. Buenos días. Se invita a los señores académicos, al ingeniero Gustavo Enrique Noel Borges y a los presentes a tomar asiento y a los que nos acompañan de manera virtual a apagar sus micrófonos y videos. Se va a dar inicio al acto programado para el día de hoy, martes 2 de diciembre de 2025, con motivo de la incorporación a la Academia Nacional de la Ingeniería y el Hábitat del ingeniero Gustavo Enrique Noel Borges como miembro correspondiente nacional por el Estado Lara. Tiene la palabra el presidente de la Academia Nacional de Ingeniería y el Hábitat, académico Rafael Isidro Quevedo Camacho. Buenos días, señores académicos. Buenos días, señores invitados especiales. Buenos días, señor candidato a miembro correspondiente por el Estado Lara, Gustavo Noel Borges. Se declara abierta la sesión para recibir al doctor Gustavo Noel Borges como candidato, como miembro correspondiente nacional por el Estado Lara. Señor secretario, sírvase leer el orden del día. Orden del día. Apertura e instalación del acto. Académico Rafael Isidro Quevedo Camacho, presidente de la Academia Nacional de Ingeniería y el Hábitat. Lectura del orden del día. Académico José Ochoa Iturbe, vicepresidente de la Academia. Discurso de incorporación académica como miembro correspondiente nacional. Académico Gustavo Enrique Noel Borges. Contestación al discurso de incorporación. Académico Ramón Germán Monzón Salas. Investidura como académico del ingeniero Gustavo Enrique Noel Borges. Juramentación, entrega del diploma e imposición de la medalla como miembro correspondiente nacional de la Academia Nacional de la Ingeniería y el Hábitat. Por el académico Rafael Isidro Quevedo Camacho, presidente de la Academia. Palabras de bienvenida al nuevo académico, académico Rafael Isidro Quevedo Camacho, presidente de la Academia. Participación del cumplimiento del orden del día, académico José Ochoa Iturbe, vicepresidente de la Academia. Clausura por el académico Rafael Isidro Quevedo Camacho, presidente de la Academia. Señor secretario, segundo punto del orden del día. Discurso de incorporación académica como miembro correspondiente nacional del ingeniero Gustavo Enrique Noel Borges. Tiene la palabra el ingeniero Gustavo Enrique Noel Borges. Se invita a los académicos Eduardo Burós Castillo y a la académica de la Academia de Ciencias Físicas, Matemáticas y Naturales, doctora María del Pilar Tapia, para que acompañen al orador de orden al podium correspondiente. Muy buenos días. Señores miembros de la Junta Directiva de la Ilustre Academia Nacional de Ingeniería y el Hábitat de Venezuela, académico Rafael Isidro Quevedo Camacho, presidente, José Ochoa Iturbe, vicepresidente, Alfredo Abella Guevara, secretario, Franco Urbani Patat, tesorero, y Joaquín Benítez Mal, bibliotecario. Señores académicos, individuos de número, miembros correspondientes y miembros honorarios de esta prestigiosa corporación, Academia Nacional, familiares, colegas, amigos, damas y caballeros que nos acompañan en este acto. Es para mí un gran honor haber sido nominado por la Junta de Individuos de número 302 del 11 de julio de 2023 como candidato a miembro correspondiente por el Estado Lara y hoy estar en este acto académico luego de presentar y aprobarse mi trabajo de incorporación Red Venezolana de Producción Ganadera Sostenible gestionada con sistemas silvopastoriles. Una propuesta. Pues nací en Maracaibo. Por cosas de trabajo de mi papá, antes de los 2 años, él fue ascendido y nos fuimos al oriente del país por 5 años. Ahí vivimos en el paraíso llamado Macuro. Ya para iniciar mi educación primaria, mi papá fue nuevamente ascendido y nos trasladamos a los Valles del Tuy, en la natal Charallave de mi madre.
Allí estudié primaria y secundaria. En esos primeros 17 años de vida nunca faltó campo y mi papá siempre se las arregló para tener cabras y ganado. Donde trabajó eran sus raíces familiares. Terminando tercer año de bachillerato, él compra una finca en Nirgua para tener ganado y aguacates. Esto signó el cambio de querer ser biólogo a ser ingeniero agrónomo, de pensar en ir a la Universidad Simón Bolívar a optar por ser exper- eh, bio, optar por ir a la Universidad Simón Bolívar, pensar en optar por lo más expedito, estudiar en la UCLA, en Barquisimeto. Ahí tuve dos regalos. Conocí a la mujer de mi vida y futura madre de mis tres hijos. Me enamoré de mi carrera y me gradué de ingeniero agrónomo. Ya que el ejercicio profesional en la finca familiar, pensado y planeado en su inicio para ser fruticultor experto en suelo, pasé a especializarme en producción animal, mención, nutrición en la UCB, algo que me llevó a enamorarme de la investigación y práctica aplicada para solucionar problemas de eficiencia, productividad en ganadería. Y ya siendo docente universitario, decido hacer un doctorado sin salir del país para agilizar plazos y dotar a la universidad de laboratorios. Para ello elegí la Universidad Simón Bolívar. Cosas, le huí y luego regresé a ella. Esto, este periplo como docente, investigador y asesor me llevó a conocer toda Venezuela y apreciar todo su potencial en ganadería. Fruto de décadas de investigación, me enamoré de los sistemas de pastoreo con aprovechamiento de árboles del bosque seco tropical, del árido y del semiárido, así como de plantas autóctonas del camino. Ese camino me trajo por las redes sociales y mi acción para desmontar mitos en ganadería y agricultura a la Academia Nacional de Ingeniería y el Hábitat de Venezuela. Hoy, gracias a ellos, a mi familia y a los académicos Eduardo Burós y Miguel Padrón, con su motivación, he logrado ser un académico nuevo y un gran compromiso. Gracias, espero estar a la altura. Justificación del trabajo de incorporación presentado y sustentado. Toda labor técnico-científica es movida por un propósito orientado a la satisfacción de necesidades, solución de problemas o transformación del entorno. Venezuela es, no cabe duda, un país rico en recursos y potencialidades para la generación de bienestar económico y social, pero sus raíces fundacionales, coloniales y republicanas atentan contra la posibilidad de transformar esos enormes potenciales en realidades concretas y sostenibles. Venezuela, antes de su colonización, fue un enorme territorio poblado por diversas tribus indígenas, caribes y una menor cantidad de etnias timotocuicas andinas, que vivían fundamentalmente de recolección, caza y pesca, y minoritariamente de la agricultura tradicional andina, con muy escasa densidad poblacional y relaciones de intercambio. Llegados los españoles y el proceso de colonización en el siglo XVI, pasaron casi siglo y medio de conquista de territorios y establecimientos de poblaciones con el fin primordial de buscar minas de metales preciosos y cosechar perlas, con muy pocas vías de comunicación distintas a las marítimas y fluviales. Ya bajo el control territorial, sometimiento de los indígenas y repartición del territorio a los colonos españoles, comienza un proceso de desarrollo agrícola destinado a satisfacer necesidades de los pobladores. Durante este proceso se establecen cereales como el arroz, se adopta el maíz en la zona andina, se planta caña de azúcar, tabaco, hortalizas nativas y traídas de Europa. Es relevante la introducción del café y el fomento del cacao y el añil de origen local. Gil, 1979. Ya conocido por los colonos que Venezuela no poseía las riquezas mineras poseídas por otras zonas como Colombia y Perú y otros países del sur, se comienza a fomentar incipientes desarrollos agrícolas con fines de satisfacer necesidades locales de exportar para servir y generar recursos a la corona española, que llevan a la constitución de la Compañía Guipuzcoana para centralizar y controlar todas las operaciones de importación, exportación de bienes, disminución del contrabando y particularmente de los rubros café, cacao, añil, pieles, tabaco y carnes en salazón. Esta empresa organiza y controla con gran éxito dichas operaciones durante casi todo el siglo XVIII y dan a conocer dichos productos en España y el resto de Europa. Para finales del siglo XVIII e inicios del XIX se da el proceso de independencia de Venezuela del Reino de España,
ocurriendo con éxito durante el primer cuarto de siglo del siglo XIX, con numerosas batallas que se consolida la República durante dicho siglo, con varias revueltas, batallas y guerras que frenan significativamente el desarrollo del país, con graves consecuencias sobre la agricultura, sin llegar a detenerse las exportaciones de los citados rubros. Gil 79 a Mesga 2000, a Mesaga 2005. Para el inicio del siglo XX se pacifica el país, se descubre el petróleo como fuente de riqueza y se sientan las bases para la organización del Estado constitucional y con separación de poderes. No solo se descubre la riqueza energética petrolera, sino también la presencia de importantes activos mineros como hierro, aluminio y una gran diversidad de minerales metálicos y no metálicos de gran valor. Para la segunda mitad del siglo XX se consolida la democracia en el país, se intenta organizar el uso de las tierras con fines agrícolas y forestales, se promulga la ley de reforma agraria, la riqueza petrolera y el paso por el modelo de bienestar neoliberal y socialista del Estado implementado en Venezuela territorial entre 1958 y 2013, Santiago 2019, Estambul y 2020. Nuestro país, a pesar de los ingresos fiscales petroleros de los últimos 50 años, sigue siendo un pobre y con un limitado desarrollo social y económico. Muy a pesar de la bonanza petrolera, las políticas de sustitución de importaciones, financiamiento y subsidios durante la segunda mitad del siglo XX fue imposible de tener soberanía alimentaria y se aumentó la dependencia de importaciones para garantizar la seguridad alimentaria. Un país empobrecido que dilapidó su primera gran riqueza petrolera durante el siglo XXI buscando transformaciones económicas y políticas que lo lleven al bienestar social. El Estado venezolano intenta hacer justicia social y facilitar el acceso a tierras agrícolas a los ciudadanos, así como favorecer la seguridad y soberanía alimentaria, con muy poco éxito y severas contradicciones políticas, ideológicas y sociales, y con graves consecuencias sobre el abastecimiento de alimentos durante la segunda década del siglo XXI. Existe la necesidad técnica y económica de un ordenamiento territorial que conduzca al uso adecuado, sostenible y rentable de las tierras con vocación agrícola y o forestal, sin entrar en conflicto con la cultura y necesidades ciudadanas, y que conduzcan efectivamente a una diversificación de la economía más allá del modelo minero extractivo. Es imperioso buscar construir un modelo con equilibrio, armonía técnica y ambiental, política, económica y social que permita modernizar y desarrollar la agricultura venezolana para garantizar seguridad alimentaria, bienestar social y económico con un mínimo de conflictividad entre los ciudadanos. En el contexto de la globalización se han planteado durante el siglo XXI la simplificación de los sistemas de alimentación mundial, hasta pretender un consumo de alimentos de origen vegetal sobre los alimentos de origen animal, para reducir el impacto ambiental y masificar el acceso para todos los ciudadanos de energía, proteínas, vitaminas y minerales solo por la vía vegetal. La FAO 2023 ha sostenido que sobre una amplia revisión de artículos científicos que los diversos alimentos de origen animal, carne, huevos, leche, son necesarios para la vida humana saludable, desmontando la corriente vegetariana, granívora o vegana. Los modelos de desarrollo por venir deben respetar la cultura, los patrones tradicionales de consumo y el aprovechamiento de la biodiversidad local. Para alimentos de origen animal, carne o leche está destinado a satisfacer las necesidades de los ciudadanos, indistintamente de cómo abordan cultural e ideológicamente el consumo de los mismos y cuán especializada es su demanda para el mercado que los ofrece. Por otra parte, los nichos de mercado de diversos productos, en especial de origen animal, pasan a ser medios para colmar satisfacciones particulares orientadas por ideologías orgánico, carbono neutral, sin explotación infantil o de mujeres, o razones de fe, halal, haram o kosher, costumbres ancestrales como especies, animales o rituales. Hay que sentar las bases técnicas, legales, ambientales, económicas y financieras de los modelos de producción agrícola que lleven al éxito, sostenibilidad y generación de bienestar colectivo y empresarial. El país cuenta con los recursos naturales, el acceso a tecnología y biodiversidad propia, el espacio físico, el ambiente, las necesidades insatisfechas y los mercados que demandan productos de calidad certificable que lleven a negocios exitosos y sostenibles, pero carece de las hojas de ruta que conduzcan a ello. La realidad global imperante obliga a repensar el negocio ganadero, sus mercados objetivos, su respeto a la naturaleza, su impacto ambiental, y ello implica la obligación de ofrecer alternativas de formación, capacitación, transformación, gerencia e integración con los sectores académicos, investigadores, extensionistas, ganaderos, agroindustria, distribuidores y consumidores, para lograr satisfacer las necesidades del mercado en forma sostenible y rentable, con bienestar colectivo.
La tercera década del siglo XXI conduce a la humanidad a un acuerdo necesario para proteger el ambiente, facilitar la producción agrícola sin aumentar la frontera de tierras deforestadas y mitigar la producción de gases de efecto invernadero. Esto tiene especial relevancia para la ganadería basada en herbívoros rumiantes, que son responsabilizados por las mayores emisiones del sector agrícola, llevando a producir carne, leche, pieles y fibras en forma sostenible y rentable para la población creciente. El objeto de nuestra propuesta: la realidad descrita en lo precedente se indica ampliamente la necesidad de tener un marco referencial general que pueda apoyar a gerentes, agentes de gestión, decisión pública y privada, inversionistas, sociedad civil organizada, para fomentar una ganadería venezolana moderna, rentable y sostenible a la luz de los requerimientos globales actuales. Este trabajo de incorporación a la Academia Nacional de Ingeniería y el Hábitat de Venezuela tiene como objeto plantear ordenamientos y pautas para desarrollar y o sostener una red venezolana de producción ganadera, sostenible, gestionada con sistemas silvopastoriles, con un conjunto de pautas legales, ambientales, técnicas, organizativas, locales, regionales y nacionales, acceso a financiación, ordenamiento y zonificación, selección de modelos, potencial comercial y resultados esperados con la implementación factible de los sistemas silvopastoriles en Venezuela a gran escala, que permite orientar el desarrollo de sistemas silvopastoriles adaptados a los llanos bajos y medios, con un potencial de 12.9 millones de hectáreas, o el área del delta del Orinoco, con un potencial de 2 millones de hectáreas, o la cuenca del lago de Maracaibo, con un potencial de 2 millones de hectáreas, así como a zonas montañosas y sus áreas de ladera en los Andes, con 863.000 hectáreas, la costa, la cordillera de la costa, 265.000 hectáreas, con un potencial ganadero en silvopastoril que alcanza 19 millones de hectáreas, el 65,3% de la potencial agroforestal del país. El mundo actual demanda acciones concretas que frenen el grave daño ambiental que ocurre con los sistemas ganaderos tradicionales, ultraintensivos, intensivos o extensivos, donde se despilfarra agua, se contaminan y degradan suelos, se polucionan aguas y destruyen reservorios hídricos por eutrofización de los sistemas al acumularse nitrógeno, fósforo, fármacos, derivados de herbicidas y gran número de biocidas y antibióticos que perturban los ciclos vitales naturales de numerosas especies animales, insectos, anélidos, aves, roedores, cánidos, félidos, reptiles, peces, entre otros. La posibilidad de integrar una especie de rumiantes, sean bovinos, bufalinos, ovinos o caprinos, de una raza o mestizaje adaptada al ambiente donde se conducirá la producción de carne y o leche, con una selección apropiada de gramíneas leguminosas que se ajusten a la fertilidad del suelo, su drenaje y características físicas junto a la disponibilidad de agua de lluvia, capacidad de almacenamiento de ellas en el suelo y balance hídrico anual que permitan optimizar el potencial productivo de las especies animales y vegetales seleccionadas. Lo mismo aplica para los árboles, arbustos, forrajeros y forestales, madera, palma, frutales resinosos, látex o para nueces, que para la presente propuesta y como evidencia las experiencias recibidas preferentemente deben ser vegetales pertenecientes a la biodiversidad local o regional, contando con al menos 73 especies locales y o regionales de forestales con potencial en el uso en silvopastoreo, lo cual permite tener resiliencia suficiente para tolerar y resistir sin grandes afectaciones en su crecimiento y producción las condiciones cambiantes del clima. Algo esencial en el éxito de estos modelos productivos es la facilidad de manejarlos, el conocimiento natural o tradicional por quienes los utilizan, que permiten mantener un acervo cultural, a la vez una capacidad de aprovechamiento unido a raíces culturales, con la confianza de que van a crecer y desarrollarse bien porque los han visto ancestros, abuelos, padres y ellos mismos cotidianamente. Las prácticas del silvopastoreo son en casos frecuentes conocidas por los ganaderos, así como sus numerosos beneficios. Acá el punto clave es su implementación a gran escala, dentro de una unidad de producción como un sistema de manejo cotidiano, planificado e integrado en cada subsistema, sea cría, levante, engorde, ordeño, recría. Es harto conocido el beneficio de la sombra para los animales, suelos y especies vegetales. También lo son el efecto de las leguminosas sobre las dietas animales y su aprovechamiento, su capacidad de fijar nitrógeno y de mover fósforo, y microelementos desde las capas profundas del suelo. También de suma importancia de la materia orgánica incorporada a los suelos y sus beneficios en la microbiodiversidad de bacterias, levaduras y demás hongos que ofrecen salud al suelo, liberan nutrientes y los protegen de la lixiviación, conservan humedad y facilitan acción de insectos y anélidos, aumentando aireación, drenaje y facilitación de penetración de raíces. Todo ello en beneficio general para el crecimiento y desarrollo de biomasa vegetal herbácea, arbustiva y arbórea. Se pueden ver claramente en los trabajos
citados el efecto positivo general y holístico sobre sistemas de producción animal y los ecosistemas, en el paso del monocultivo a uno de pocos cultivos al policultivo y a la visión de una vida en sinergia entre ellos, donde cada vegetal y animal tienen una función dentro de los ciclos vitales del agroecosistema, orientados a mejorar la salud y producción con el menor daño posible, llevando a la necesidad y productividad, la necesitada productividad y sostenibilidad. Pero no todo es bueno y fácil. Como se evidencia, manejar sistemas silvopastoriles significa integrar el manejo de muchas variables, controlarlas, equilibrarlas y buscar una armonía que nos permita mantener operativo y optimizado el sistema productivo dentro de los ecosistemas tropicales, muy cambiantes en microclima, suelos, topografía y biodiversidad. Ello significa un nivel de planificación y control superior, significa formar y o capacitar en forma constante al personal, a fijar claramente objetivos, metas e indicadores que sirvan de hoja de ruta y referencial para auditar el sistema y mantenerlo dentro de una trazabilidad e inocuidad transparentes y capaces de demostrar bajo cualquier óptica productiva, económica, ambiental, legal o social. Esto obliga a los sistemas productivos empresariales, indistintamente de su magnitud, desde el gestor responsable, gerente o propietario, hasta el colaborador con las menores responsabilidades, tener claras sus funciones y poseer las herramientas de conocimiento, experiencia, útiles o insumos necesarios para hacer su trabajo en forma coordinada e integrada al sistema. Tal vez esta es una de las causas por las cuales estos sistemas silvopastoriles, con muchísimas más ventajas que desventajas, no se han difundido en el mundo a una mayor velocidad. Otro importante punto de lo relacionado al silvopastoreo es la comparación con la biodiversidad de sistemas ganaderos globales. Es permitir elevar significativamente la capacidad productiva de carne, leche, pieles o fibras por unidad de superficie, siendo capaz de duplicar y hasta cuadruplicar los niveles medios actuales, con una diferencia que no tiene forma de ser negada. El balance general permite tener una retención positiva de CO2 y demás gases de efecto invernadero, radicalmente diferente al resto, desmontando el mito de lo dañina que es la ganadería para el ambiente global. Esto se logra con la sumatoria de gran número de fracciones de mejorías de bienestar animal, adaptación, nutrición, alimentación balanceada, reciclaje de nutrientes en el suelo, salud edáfica, manejo de ciclos hidrológicos, reducción de erosión y contaminación, reducción y eliminación de sustancias tóxicas, diversificación del ecosistema y producción, retención neta de CO2 en madera y raíces, entre tantas otras que llevan a restaurar y permitir productos de calidad superior, que inciden sobre una mejor y mayor salud animal, ambiental y humana, perfectamente cuantificables. Dentro de lo presentado por los diversos autores, queda bien establecido que un sistema silvopastoril requiere de ciencia, tecnología, conocimiento y planificación técnica. Ello conduce a diseñar sistemas productivos que siempre serán únicos, diferentes hasta de los del vecino más próximo. Y eso es porque es sencillo. Primero, cada gerente, administrador encargado de una unidad de producción es distinto. Y si llegase a ser el mismo para más de una de ellas, el componente geográfico, topográfico, accesibilidad personal, disponibilidad de recursos hídricos y materiales ambientales y edáficos hará que los sistemas o unidades de producción sean distintos y requieran prácticas de manejo diferentes y adaptadas a cada situación, más aún en sistemas con tantas posibilidades de variantes. Ello nos conduce a una obligada y consciente planificación y diseño del sistema para simplificar lo máximo posible, algo que ya es muy complejo en sí, que nos lleve a claridad en la selección del modelo de producción adaptado a la situación edáfico-ambiental, animal y vegetal, disponibilidad de recursos, propósitos especialmente en el capital humano disponible y su potencial de mejora continua. Claro que estos principios aplican para casi cualquier sistema productivo, pero el sistema de silvopastoreo son muy necesarios para garantizar el éxito y sostenibilidad total a largo plazo. Analizada toda la información presentada en el trabajo de incorporación académico, con la propuesta de red basada en la simulación de un análisis financiero hecha sobre indicadores o técnicos reales referidos al país y a la potencialidad para la creación de núcleos silvopastoriles intensivos con ganadería de carne de ciclo completo, recría hasta engorde, doble propósito bufalino y bovino, manejando superficies de 41.000 a 53.000 hectáreas, con cada núcleo de 17 a 24 unidades de producción, manejando 104.000 vientres, bovinos de carne de leche doble propósito, con cargas animales de 375 a 475 unidades animales por hectárea, de silvopastoreo intensivo, que representan 6.266.000 hectáreas del total de 19.000
de 19 millones de hectáreas disponibles, o sea, un 32% de los sistemas silvopastoriles potenciales, pueden generar producción de carne entre 1.1 y 1.4 toneladas por hectárea año y hasta 2 a 4.5 kilogramos, toneladas por hectárea año de leche trazable, inocua y carbono positiva, superando con creces los niveles medios actuales de dicho sistema. Noel Borges, 2024. Con resultados económicos sobre inversiones de 90 millones a 127 millones de dólares americanos por núcleo, con tasas internas de retorno del 22 al 35%, rendimientos de la inversión total del 45 al 52.6%, márgenes de utilidad del 27 al 29% y promedios anuales de utilidades de 40 millones a 67 millones de dólares americanos, con un promedio anual de utilidades por unidad de producción de 1.696.000 a 3.958.000 dólares anuales, con una tasa de interés preferencial del 6%, 2 años muertos y 4 a 6 años para el pago de la deuda, luego de vencidos los años de gracia, y muy relevante la producción de carne y o leche con fijación neta de 4,65 a 10,1 toneladas de CO2 por hectárea año, o de 248.500 a 426.857 toneladas por núcleo de CO2 al año, dependiendo de la bioregión seleccionada, modelo silvopastoril y especies de biodiversidad local empleadas. A modo de integración de la propuesta venezolana de producción ganadera sostenible gestionada con silvopastoreo. El tránsito general y específico por cada una de las variables y componentes de la propuesta de red venezolana de producción ganadera, sin pretender ser la más completa que pudiese existir, nos muestra un panorama de la situación actual de posibilidades productivas ganaderas sostenibles, con las diversas especies de rumiantes con sus respectivas razas y propósitos de producción de carne y o leche trazables, inocuas, sostenibles, carbono neutral o secuestradoras efectivas de gases de efecto invernadero, aprovechando la biodiversidad, los suelos, modelos silvopastoriles validados, nivel de intensidad y de producción para las diversas condiciones e indicadores de gestión, con las necesidades de capacitación a todos los niveles, así como las demandas de financiamiento y con referenciales de resultados económicos esperados, permiten aseverar que es posible alcanzar escalas productivas de magnitudes exportables para satisfacer mercados internacionales y a sus diversas demandas de calidad y diferenciación, desde la óptica de la ciencia, tecnología, extensión, economía, recursos naturales y ambientales. Toca sensibilizar a los gerentes, inversores y agentes de decisión política, y de fomento para facilitar el acceso a la integración a los mercados internacionales disponibles e interesados en adquirir lácteos y o cárnicos inocuos, trazables, carbono neutral y sostenibles. Conclusiones. Existen las condiciones geográficas, ambientales, edáficas, variantes climatológicas, biodiversidad animal y vegetal y tecnológica, diversidad de manejo, productividad, capital humano, mercados y demandas de productos, económica, renta y sostenibilidad que justifican el establecimiento de los sistemas ganaderos con silvopastoreo en las diversas bioregiones venezolanas y garantizan su competitividad, éxito y permanencia. Hay una biodiversidad vegetal, forestal y forrajera que se puede adaptar a las más diversas condiciones productivas del país, con sistemas ganaderos en silvopastoreo. Hoy, a un año de presentado el TIA, tenemos un libro ilustrado que proveniente de una tabla del citado trabajo titulado Manual de Campos de Inventario de Especies Forestales del Trópico Americano con potencial de sistemas silvopastoriles en Venezuela, donde se presentan 73 alternativas forestales de la biodiversidad local. Los potenciales niveles productivos en las diversas condiciones dadas justifican la implementación de sistemas ganaderos con silvopastoreo que mejorarían significativamente los desempeños actuales sostenibles. Se requiere soporte técnico de asesoramiento y capacitación para lograr el establecimiento, manejo y seguimiento de estos sistemas silvopastoriles. Existen elementos financieros y económicos que facilitarían el capital, así como las entidades globales para establecer estos sistemas y poder pagar el costo del financiamiento. El marco legal existente no impide, más bien favorece la implementación privada de los sistemas ganaderos con silvopastoreo en una amplia superficie de la nación, siempre y cuando se cumpla con los reglamentos vigentes. Es fundamental la adecuada organización empresarial a nivel de unidad de producción y asociatividad e integración entre productores para caminar la senda del éxito con sistemas ganaderos con silvopastoreo y lograr su escalamiento.
La capacitación, formación y sensibilización de los posibles actores es esencial para lograr el éxito de la propuesta. Definir el sistema, su objetivo, su mercado y los plazos con objetivos y metas claras son fundamentales, son fundamentos de la sostenibilidad y éxito de estos sistemas silvopastoriles. Los sistemas silvopastoriles, por su complejidad, requieren de un manejo más dedicado y tecnificado que los sistemas tradicionales. Los sistemas ganaderos con silvopastoreo pueden garantizar la producción de carne y leche, carbono neutral y con fijación neta de CO2. La ganadería tropical con silvopastoreo es una alternativa productiva, rentable, sostenible para favorecer la producción de leche y carne de calidad y contribuir con la satisfacción del creciente demanda mundial sin incremento de la deforestación de los nuevos espacios para la agricultura. Recomendaciones, tareas pendientes. Difundir masivamente a los ganaderos y sus gremios las bondades y potencialidades de los sistemas de producción de leche y o carne en silvopastoreo. Diseñar, financiar, establecer y gestionar modelos de gran escala e integrados por varios productores que permitan la posibilidad de demostrar que la producción de carne y o leche en silvopastoreo son una alternativa rentable, sostenible y con capacidad de exportación para Venezuela. Hoy, a un año de la presentación del TIA, ya existe la primera propuesta concreta en el Estado Bolívar sobre 3 fundos con 12.500 hectáreas, que buscan financiamiento para desarrollar 9.800 hectáreas. Por otra parte, en Yaracuy ya se está desarrollando completamente una vitrina comercial de modelo silvopastoril de 77 hectáreas con la base de levante y engorde para el mercado local. Sensibilizar a los ganaderos es la necesidad de integrarse o asociarse de diversas maneras para manejar sistemas productivos a gran escala con capacidad agroexportadora, erradicar la fiebre aftosa como barrera comercial internacional o declarar regiones libres de la misma. Confiar en las capacidades tecnológicas disponibles para abordar la difusión de estos sistemas productivos ganaderos con silvopastoreo. Disponer de seguridad personal y de los bienes para que creen en un ambiente más amigable para la inversión extranjera o local y facilitar la expansión de estos modelos productivos a gran escala. Desarrollar un programa de capacitación en todo lo referente a los sistemas ganaderos con silvopastoreo, desde los niveles gerenciales hasta los operativos más básicos. Favorecer el encadenamiento comercial y agroindustrial de los rubros involucrados. Generar políticas de promoción y protección de estos sistemas. Desarrollar las acciones de mitigación nacionalmente apropiadas, NAMAs, necesarias para acceder a los mercados de carbono y certificación de los gases de efecto invernadero. Muchas gracias. Uso de contestación, del académico Ramón Germán Monzón Salas al discurso de incorporación del ingeniero Gustavo Enrique Noel Borges. Tiene la palabra el académico Ramón Germán Monzón Salas. Señor presidente de la Academia Nacional de Ingeniería y el Hábitat, honorables directivos y miembros de la Academia Nacional de Ingeniería y el Hábitat, distinguidos colegas, invitados especiales, señoras y señores. Hoy celebra la Academia Nacional de Ingeniería y el Hábitat la incorporación de un estudioso y valioso profesional preocupado por el país, con una propuesta innovadora para la explotación de la ganadería en Venezuela bajo la protección del bosque tropical y las especies que crecen al pie de la foresta. Es para mí un honor y una profunda satisfacción que agradezco a la Academia Nacional de la Ingeniería y el Hábitat al invitarme a asumir esta magna empresa técnica e intelectual para dar respuesta al trabajo de incorporación del doctor ingeniero agrónomo Gustavo Noel Borges como miembro correspondiente por el Estado Lara. Su ingreso a esta ilustre institución no solo representa un reconocimiento a su trayectoria profesional, sino también una afirmación de valor estratégico de la agronomía en el desarrollo sostenible de nuestro país de cara al siglo XXI. Tengo las mejores referencias del intelecto y profesionalismo del colega Manuel Borges, porque conjuntamente con los académicos Carmelo Ecarri y Alfredo Abella, nos tocó conocer el estudio Red Venezolana de Producción Ganadera Sostenible gestionada con sistemas silvopastoriles. Es una obra de magnitud mayor, completa, compleja y sabio en su diagnóstico y alternativas propositivas. Trabajo que nos permitió intercambiar en varias reuniones virtuales, algunas de ellas con la participación del autor, el análisis del contenido del mismo,
Menciono que disfrutamos de encuentros donde expresamos ideas y consideraciones de las páginas de ese volumen caracterizado por cuadros, mapas, imágenes y figuras reveladoras de amplia y tecnificada información de la materia relacionada con la agronomía y lo forestal, que nos colocó ante la admiración de una especial obra realizada con carácter científico y significativo de sumo interés en una materia que creemos se desarrolla por primera vez con esa intensidad en Venezuela. El profesional que nos termina de brindar el discurso de incorporación a la Academia Nacional de Ingeniería y el Hábitat es un distinguido ciudadano. Se trata del profesor titular, doctor Gustavo Enrique Noel Borges, profesional del sector agropecuario con más de 33 años de experiencia en producción con rumiantes para carne y leche, bovinos, bufalinos, ovinos y caprinos, cerdos, aves, peces y conejos, conservación y transformación de productos, alimentos balanceados, minerales y premixes para animales, producción de forrajes, leguminosas forrajeras o de grano, silvopastoreo, frutales, agroforestería, cacao y cítrica, biotransformación de excretas animales y residuos de cosecha en alimentos para animales y abonos orgánicos, acompañado de herramientas para validación estadística de resultados e indicadores de gestión productiva y financiera, con énfasis en producción optimizada a mínimo costo y sostenible. Un conglomerado de áreas de las ciencias agronómicas que son un portento de sabiduría y fundamento de la importancia de la Universidad Autónoma Venezolana. Inicia sus múltiples estudios graduándose de ingeniero agrónomo por la Universidad Lisandro Alvarado, 1984-1991. Magíster científico en la producción animal, mención nutrición animal, 1997-1998, por la Universidad Central de Venezuela, Maracay, Estado de Aragua, Venezuela. Luego se gradúa de doctor en nutrición por la Universidad Simón Bolívar, Caracas, Venezuela, 2000-2006. De igual manera recibe diferentes cursos con diplomas en sus especialidades. Ya desde lo espiritual se aprecia de ser un devoto religioso practicante. Se desempeña desde enero de 1999 en la Facultad de Agronomía hasta noviembre de 2011 y desde junio del 2022 a agosto de 2024 en la Facultad de Ciencias Veterinarias de la Universidad Centro Occidental Lisandro Alvarado en la ciudad de Barquisimeto del estado de Lara. En estos claustros universitarios alcanza múltiples logros en materia de modernización, consolidación de asignaturas en varias cátedras dictadas. También funda una unidad de investigación con diversos laboratorios, logrando encontrar financiamiento para 28 proyectos por un monto de $1,500,000 desde los Estados Unidos de América. En esa intensa faena académica y de investigación logra asesorar trabajos de pre y posgrado, así como 14 productos nutritivos para diferentes especies de animales, citando peces, rumiantes y perros, y publica numerosos artículos científicos en revistas arbitradas e indexadas consideradas como importantes logros. El trabajo que hoy nos convoca, titulado Red Venezolana de Producción Ganadera Sostenible gestionada por sistemas silvopastoriles, constituye un valioso documento de propuesta visionaria y rigurosa que articula ciencia, territorio, biodiversidad y economía. En este trabajo, el ingeniero Noel Borges nos presenta un modelo de producción ganadera que no solo es viable desde el punto de vista técnico y financiero, sino también profundamente respetuoso del ambiente alineado con los compromisos globales de mitigación del cambio climático. Este enfoque silvopastoril que integran árboles, pastos y animales en sistemas productivos resilientes ha demostrado ser exitoso en diversos países tropicales, desde Colombia hasta Brasil, y ahora se proyecta con fuerza en Venezuela. La propuesta de una red nacional con zonificación estratégica, indicadores de gestión y escenarios de carbono de neutralidad es una muestra de cómo la ingeniería agronómica puede contribuir a la transformación del hábitat rural y al bienestar de nuestras comunidades. El silvopastoreo es una práctica agroforestal que integra la gestión de árboles, animales y forrajes en una misma parcela, debidamente articulado al desarrollo humano de los miembros de unidades de producción. Del resumen de un artículo publicado en la revista Agricultura y Agrosistemas en Desarrollo de autores Matthew Smith y otros en el 2022 y denominado Sistemas silvopastoriles en Estados Unidos, una revisión sistemática de los beneficios, desafíos y actividades de gestión reportadas por profesionales de recursos naturales y productores, se complementa que la
La investigación sugiere que los sistemas de silvopastoreo pueden aumentar la productividad de todo el sistema, al mismo tiempo que proporcionan múltiples servicios ecosistémicos. Debido a estos beneficios, la adopción de silvopastoreo está aumentando en los Estados Unidos de América, como se describe en estudios de casos regionales que exploran la adopción de silvopastoreo. En total se incluyeron 53 estudios desde 1983 hasta el 2021 relacionados con la adopción de silvopastoreo, cuando se analizaron colectivamente la diversificación de los ingresos agrícolas y la sombra para el ganado, fueron los principales beneficios de implementar el silvopastoreo. Esto fue similar a los beneficios reportados en estudios internacionales que se compararon. La importancia de los estudios del agro con visión desde la sostenibilidad. La incorporación del ingeniero Noel Borges nos invita a reflexionar sobre el papel de la ciencia agrícola en la historia y el futuro de Venezuela. Como bien lo señala el profesor Germán Pacheco Trocconi, 2022, en su obra Pionero de las Ciencias Agrícolas y de la Agricultura Venezolana, 1830-1980, el agro ha sido una cuna de utopías técnicas, sociales y ecológicas que han marcado nuestra identidad nacional. Desde los primeros institutos agronómicos hasta las facultades de agronomía de la UCB, LUZ y UCLA, el país ha contado con centros de pensamiento y formación que han nutrido generaciones de profesionales comprometidos con el desarrollo rural. También se crearon la Facultad de Zootecnia de la Universidad de Oriente, la Universidad Nacional Experimental del Táchira, creada el 27 de febrero de 1974, y la Universidad Nacional Experimental de los Llanos Ezequiel Zamora de 1977. De igual manera, reconocidos centros de investigación básica y aplicada como el Instituto Venezolano de Investigaciones Científicas, que impulsarán la investigación en las ciencias agropecuarias y ciencias base y conexas. Surgieron además organismos de desarrollo regional como la Corporación de los Andes, la Corporación de Oriente, la Corporación Venezolana de Guyana y la Fundación para el Desarrollo Centro-Occidente. La participación privada también se hace presente con la incorporación de la Fundación Shell para el Agricultor en 1952, convertida posteriormente en Fundación para el Servicio del Agricultor en 1972. Luego aparece la Fundación Polar en 1977, con sus programas propios o en asociaciones con otras fundaciones, como el mismo FUSAIRI para el mejoramiento genético de la soya, iniciadas al comienzo de sus actividades. Hoy más que nunca necesitamos reivindicar esos saberes. La agricultura venezolana enfrenta desafíos estructurales, degradación de suelos, pérdida de cobertura vegetal, inseguridad alimentaria y migración rural, pero también posee ventajas comparativas, diversidad de biomas, riqueza genética, tradición campesina y potencial para la innovación agroecológica. Comparadas con otras naciones tropicales, Venezuela tiene condiciones excepcionales para liderar modelos de producción sostenible si logra articular ciencia, política pública y participación comunitaria. En un sucinto panorama e historia en Venezuela, podemos afirmar que a la llegada de los expedicionarios de los españoles al encuentro con las tierras de América, ellos, como una de sus primeras acciones, intentaron a través de agricultores de esa procedencia repetir en la isla La Española, hoy Santo Domingo y Haití, probar el establecimiento de cultivos con algunas plantas y frutos traídos de esas lejanías. No obstante, no resultó fácil poder proveer los alimentos para los expedicionarios, logrando de manera positiva introducir el caballo, reses y otros animales de cría. La historia señala que lo primero del sector agrícola que se pudo exportar desde Venezuela fue el cacao y otros productos de clima tropical como caña de azúcar, tabaco, algodón y ajonjolí. Fueron razones por las cuales Venezuela durante el siglo XIX fue un país dependiente de la agricultura representada fundamentalmente en el café y el cacao. De igual manera, su economía también propició la cría de ganado vacuno, el añil, tabaco, balatá, oro, cuero, plumas de garza y caucho. Durante el siglo XIX y principios del XX, el eje de la economía del país era la agricultura y la ganadería. Un cambio premonitorio del sistema agropecuario rural nacional vino a acontecer el 12 de abril de 1875, cuando en la hacienda de Alquitrana, cerca de Rubio, del estado Táchira, propiedad de Manuel Antonio Pulido,
se descubre el primer yacimiento que permitió la exportación artesanal del petróleo en Venezuela, y para el año 1883 se completa el funcionamiento del primer pozo para abastecer con queroseno y gasolina la región circundante hasta 1909. El primer pozo en el mundo explotado industrialmente fue en 1859 en Pensilvania, Estados Unidos. Se considera el pozo Sumaque en Menegrande, estado Zulia, descubierto comercialmente en 1914 como el inicio de la Venezuela petrolera. La historia continúa llegando hasta nuestros días con las mayores reservas probadas de crudos pesados en el mundo, estimadas en 303.000 millones de barriles, y también las mayores reservas de crudo en el occidente mundial. El petróleo en Venezuela permitió un importante desarrollo cultural, social, educativo, convirtiéndose hasta el final del siglo pasado en un país en constante desarrollo, con un pujante incremento de vialidad, infraestructuras, ciudades, servicios eléctricos, de comunicación, siempre en una calidad de vida en ascenso y con un sistema democrático de libertad y pluralismo ideológico que recibió emigrantes de países europeos y de Sudamérica. La actualidad denota un país con muchos problemas por mejorar y resolver, pero siempre respetando las leyes y los preceptos constitucionales. No obstante, la riqueza petrolera desplazó a la agricultura y la ganadería como motores de la economía, concentrando exportaciones, ingresos fiscales y divisas en el sector petrolero y reduciendo la participación relativa del sector agrícola en el Producto Interno Bruto y el empleo. Se apreció la moneda real en periodos de bonanza, perjudicó la competitividad de la producción local no petrolera y aceleró el desmantelamiento de cadenas productivas agrícolas e industriales. Tras la consolidación del sector petrolero, el PIB venezolano mostró periodos de crecimiento importantes en la década de bonanza y caídas pronunciadas en episodios de crisis. La economía se volvió más volátil y menos diversificada que era en la era agropecuaria. La agricultura en Venezuela tiene una participación del sector agrícola que la superan los países latinoamericanos, pero importantes sistemas de riego, vialidad rural, asistencia técnica, auxilios crediticios y otras importantes políticas agrícolas, así como la reforma agraria iniciada en los años 60, lograron en el sector rural mayoritariamente disminuyeran tensiones sociales y cumplieran un importante rol en la estabilidad democrática hasta el año 2000. No puede quedar por fuera el interés de los agricultores en el llano, la costa y los Andes, que en todo el país nunca han dejado de lado sus raíces, y el sector privado impulsó un destacado progreso liderado por los propietarios de fondos que empezaron una lenta y eficaz transformación modernizando el sector y de esta manera lograr abastecer los principales rubros agrícolas alimenticios de Venezuela. Fue una apuesta segura para garantizar la seguridad alimentaria nacional. Después del año 2000, el inicio del siglo XXI provocó un desajuste que año a año se incrementa hasta nuestros días. Pero el agro, liderado por los agricultores, los gremios, las universidades, los profesionales del sector y los propietarios, siempre resilientes ante la posibilidad del sector, no baja los brazos. Es así como el estudio presentado hoy por el doctor Gustavo Noel Borges permite aumentar las esperanzas. Ruta segura para alcanzar un panorama promisorio que empieza por identificar las tierras con vocación agrícola y forestal productora, las cuales definiré más adelante en el presente documento. En la actualidad, el mayor inventario de ganado bovino se encuentra en la India, con unos 305 millones de cabezas de ganado, que representa el 30-44% de la existencia mundial. En el continente americano se expone que Brasil está en primer lugar con en la población de animales bovinos, y la sangre cebuina está presente en el 80% de su rebaño nacional. Según Arraiz Luca, señalando estadísticas de la FAO, dice que el continente americano es el de mayor población bovina en el mundo, con un inventario del 37% de una población estimada
en 1.350 millones de bovinos. Encabeza la lista por el número de cabezas Brasil, seguido por Argentina, Uruguay, Colombia y Venezuela. Le atribuye de armas a Joaquín Crespo la importación procedente de Trinidad de los primeros cebúes a Venezuela en 1869, considerando como un ensayo aislado. Más trascendencia tuvo la introducción del pasto Brachiaria mútica por parte del general Páez en 1869. En ese entonces estaba el general en el exilio y estuvo de visita en Pará, Brasil, y desde allí envió semillas y cepas a Venezuela. Desde entonces se le llamó paja Pará o paja Páez. Ya para el año 1939, cuando se funda la Asociación de Ganaderos, la nómina de veterinarios y ganaderos es ya consistente. La zootecnia, a través de las especies domésticas de bovinos, caprinos, ovinos y bufalinos, propone que no necesariamente dependen en alta medida de raciones alimenticias procesadas. Esos herbívoros tienen en el pasto el alimento más barato. Un ejemplo es la leche producida en Nueva Zelanda, que es la de menor precio en el mundo, siendo un hecho muy parecido en Chile y en otros países, donde el pastoreo intensivo rotativo se perfecciona para lograr altas productividades. Sin embargo, no hay que olvidar que en los países de clima templado, por larga ausencia de la posibilidad del pastoreo, la experiencia indica que raciones alimenticias de forrajes conservados y concentrados nos permiten con raciones especializadas altas productividades en carne y leche. Nuestra ganadería debe hacer énfasis en el pastoreo de especies eficientes en calidad y volumen, pero sería muy difícil olvidar los suplementos alimenticios. No hacerlo aumentaría la vulnerabilidad y enfermedades, muchas propias del trópico y plagas como la garrapata. Se alargaría el lapso de tiempo para la cría de reemplazo. La obtención de carne y leche disminuiría de manera sensible y así nuestros sistemas de producción ganaderos disminuirán en productividad y rentabilidad, donde los ganaderos productores tienen la primera palabra. No olvidar el sistema de aprovechamiento de los llanos de Apure y otros estados, donde se experimentó con éxito los denominados módulos de Apure, propuesta técnica de infraestructura rural realizada con el fin de captar los excesos de agua de la temporada de lluvia y alargar su permanencia en amplias superficies de esas tierras de muy baja pendiente, donde la cría de búfalas especialmente pudiera tener éxito. De hecho, en la actualidad de Venezuela, el ganado bufalino se extiende a una alta velocidad. El tiempo seco en el trópico, y muy especialmente en Venezuela, equivale al invierno del edificio norte, con una gran diferencia. En esas latitudes se preparan guardando cosechas de forrajes conservados para asegurar la alimentación de los rebaños bovinos. Cuando la condición climática no lo permite hacer, aun cuando hay diferencias en el llano venezolano, la sequía inicia a partir de diciembre, enero todos los años y se prolonga hasta mayo, junio, lo que conlleva alrededor de 5 a 6 meses en que baja o desaparece la producción de la pradera. De ahí que se considera una necesidad imperiosa prepararse con forrajes conservados en forma de heno, enolaje o silo y así garantizar la alimentación de los rebaños. Prácticas de esa naturaleza potenciaría la producción de carne y leche nacional de manera muy importante. En los inicios, toda ganadería del país se basaba en el pastoreo de sabana o áreas con cobertura vegetal, sin otras prácticas de manejo, salvo las relativas para ordeñar algunos animales o selección para llevarlos al consumo. Las áreas de pastoreo en general se delimitaban por accidentes naturales, quebradas, ríos, bosques, lomas y en pocos casos con cercados de piedra. La aparición del alambre de púas patentada en el año 1868 por Michael Kelly en el estado de Illinois de los Estados Unidos de América permitió en ese país el cultivo de grandes planicies del oeste. Aquí en Venezuela, años después, según cuenta Rafael Arraiz Luca en su libro Breve Historia de la Ganadería en Venezuela en el año 1892, por gestiones de los hermanos Mayhandat, el alambre llega a Venezuela, marcando un elemento sorprendente que permite precisar linderos y dar comienzo a delimitación de áreas de pastoreo
marcando el rendimiento de un uso racional de la pastura, buscando un mejor aprovechamiento. El único suplemento que para ese entonces se suministraba era exclusivamente la sal, cloruro de sodio. En materia de desarrollo pecuario, la nación necesita de una significativa producción de alimentos concentrados de alta calidad y precios competitivos en el mercado mundial. Aspecto que se dificulta porque dependemos de materia prima importada. Pero estamos obligados a aumentar la extensión y productividad de cereales, maíz, arroz y sorgo e introducir de manera extensiva e intensiva especies vegetales de leguminosas como la soya y el maní forrajero. Hay amplias extensiones con condiciones agroecológicas muy buenas para el cultivo de esas leguminosas que tienen el mayor contenido de proteína que las gramíneas. Los cereales y las leguminosas encontrarán importantes extensiones para su cultivo en los estados como Apure, Barinas, Portuguesa, Cojedes, Guárico, Anzoátegui y Monagas. En Venezuela, el Estado no suministra información estadística sobre la producción del sector agrícola, de manera que no resulta fácil dar parámetros para conocer cuál es el estado de la producción y productividad del sector. En muchos casos, en estudios privados u otras fuentes, a veces de años anteriores u otros orígenes, se pueden mostrar cifras no actualizadas. Es así como expertos del sector producen estimaciones que podemos divulgar para una aproximación. El rebaño bovino se estima entre unos 9 a 12 millones de cabezas de ganado bovino y otras estimaciones la colocan cerca de 14 millones. El ganado bufalino puede llegar a unos 3.7 millones de cabezas, representando el 20% del rebaño ganadero. Ocupa el primer lugar en la cría de búfalos en América. Se estima el periodo de cría hasta los 8 meses. El levante entre los 8 y 24, y para llevar a beneficio un promedio de 43 meses, cerca de 3 años y medio. Por su parte, en el mes de septiembre, el doctor Rodrigo Agudo año 2023, presentó en la Asamblea Nacional de Ingeniería y el Hábitat una exposición denominada Caracterización y Cambios Estructurales de la cadena de valor de la leche venezolana, y de este documento cito: la evolución durante 30 años, de 1943 a 1973, del circuito lácteo venezolano, significó un crecimiento desde 125 millones de litros año 1948 a 1.025 millones de litros año en 1973. Y en términos de consumo, pasar de 27 litros habitante año en 1943 a 95 litros habitante año en 1973. El rebaño bovino pasó de casi 13 millones a cerca de 10 millones de cabezas, y los búfalos en el mismo periodo se incrementaron hasta cerca de 4 millones de cabezas. Para el año 2022, la composición racial del rebaño: 40% ganado cebú, 36% de mestizo, 22% bufalinos y 2% de ganado especializado lechero. Luego de 28 años, desde 1961, de crecimiento sostenido de la oferta láctea nacional, al pasar de 458 millones de litros en 1961 hasta alcanzar los 1.744 millones de litros en 1988, más 334%. El sistema de producción se estabiliza por un periodo que lleva 32 años, 1989 a 2021, donde la producción nacional se mueve en una franja promedio de 1.500 millones de litros año, más un 18%. Importante destacar que a partir de 2008 la producción nacional tuvo un proceso de crecimiento sostenido. El destino de la producción láctea nacional desde 1961 a 2021. En el análisis de la evaluación de la lechería venezolana es importante destacar que, salvo en los últimos 7 años, durante 53, en una proporción de 65 a 80%,
tuvo destino el sector industrial para su procesamiento. Tristemente, en los últimos 7 años, como resultado de la situación de emergencia humanitaria compleja que se vive en Venezuela, el sector industrial ha reducido su participación en el acopio de leche en el país en un 85% en el año 2013 a solo un 15-18% en los años 2020-2021. El análisis de las características de la producción de leche en Venezuela, podemos decir, al citar a Kowalski Andrés y Lucena Carlos, que en lo que respecta a la estratificación de los productores, que después de analizadas 10.242 productores en los 15 estados, se puede constatar que el 88,2% de los productores en Venezuela producen menos de 200 litros diarios, considerados como pequeños productores. El 10,4% son productores medianos, quiere decir que producen entre 201 a 1.000 litros diarios. Y solo un 36% de los productores en Venezuela producen más de 1.000 litros día. Por otro lado, en ese mismo estudio, se reflejan cifras que voy a citar de manera parcial, incluyendo apenas a las 5 primeros lugares y el estado del país donde pertenece esa cifra. 1. Promedio de litros de leche por finca. En Mérida, 237. Lara, 214. Monagas, 161. Zulia, 160. Y Bolívar, 151. Promedio de litros de leche vaca día. Lara, 8.02. Mérida, 7.89. Portuguesa, 6.75. Yaracuy, 6.54. Y Monagas, 6.13. Promedio vacas en ordeño, vacas totales. Porcentaje. En Mérida, 66%. En Lara, 63%. En Zulia, 62%. En Falcón, 60%. Y Trujillo, 60%. Las cifras que adelanto en el contenido precedente son reveladoras de la imperiosa necesidad de mejorar la producción y productividad, pero también reflejan que nuevas iniciativas como las de sistemas silvopastoriles, tal como lo plantea el doctor Gustavo Noel Borges, puede proyectar iniciar con una metodología que logre superar el panorama nacional de la producción y productividad en las explotaciones nacionales de bovinos. Del panorama mundial, cito a Andrés González Serrano, 2024, oficial de Ganadería, Sanidad Animal y Biodiversidad de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y Agricultura, FAO, nos dice: a nivel mundial, la producción ganadera aporta cerca de 1/3 de la proteína que es consumida día a día, siendo especial para la seguridad alimentaria y nutricional global. En América Latina y el Caribe, esta actividad no solo es crucial para la dieta de millones de personas, sino que también representa un pilar de la economía local. De acuerdo a cifras de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, 2022, la ganadería representó el 46% del Producto Interno Bruto Agrícola de nuestra región. Sin embargo, este sector enfrenta desafíos significativos, como la disponibilidad de recursos naturales para la producción, la creciente demanda de proteína animal y la necesidad de utilizar prácticas que, aun siendo rentables, disminuyan el impacto ambiental del sector. Estas problemáticas requieren atención urgente para garantizar la sostenibilidad en el sector y un aporte a la seguridad alimentaria. La FAO proyecta que para 2050 aumente el 20% la demanda global de proteína animal, escenario ante el cual América Latina y el Caribe tienen la oportunidad de consolidarse como un proveedor estratégico, ya que actualmente alberga al 8,5% de la población del planeta, pero posee el 28% del hato ganadero mundial. También el artículo menciona que la FAO junto a otras entidades ya han comenzado a implementar iniciativas que apuntan hacia una producción ganadera sostenible
que integran soluciones basadas en la gestión optimizada de los propios recursos naturales como proyectos de ganadería climáticamente inteligente, modelos agroforestales y silvopastoriles, los subrayo, que es la propuesta del doctor Gustavo Noel Borges y otras buenas prácticas relacionadas con la bioeconomía circular, como es el caso de la utilización del estiércol para abono y biocombustibles y el uso eficiente de servicios ecosistémicos y sus efectos protectores y armonizadores del medio ambiente. Para continuar el análisis de la propuesta de sistemas silvopastoriles desarrollada por el doctor Gustavo Noel Borges, ahora procuraré utilizar los puntos especificados en el informe razonado y elaborado para la evaluación del trabajo de su incorporación a la Academia Nacional de Ingeniería y el Hábitat para dar mayor relevancia en el documento presentado, donde el autor hace énfasis primero, en relación a las potencialidades de Venezuela para la propuesta. El autor relata que Venezuela posee entre 22,8 y 26,3 millones de hectáreas de tierra con vocación agrícola y o forestal productora, con una amplia variedad de tipos climáticos, suelos y biodiversidad animal y vegetal, ocupando el 6º lugar de la América Latina y 10º a nivel mundial de países megadiversos, adaptados en forma natural a dichas condiciones. Toda esta gran superficie, cerca de 1/3 del territorio nacional, tiene una mayor vocación ganadera bovina, bufalina y ovina, caprina y forestal en 22 a 27 millones de hectáreas que la agrícola vegetal. Segundo, en relación con el estado del conocimiento nacional sobre el tema. Es admirable el suministro de información que se cubre en el documento. Ejemplos, bioregiones con sus respectivos mapas, climas de Venezuela y regiones climáticas, grandes paisajes del país y sus mapas, mapa de vegetación de Venezuela, atlas de suelas de Venezuela, clasificación de rubros por clases de suelo, degradación e inutilización de suelos, diversas formas de pastoreo en sistemas silvopastoriles, resultados con sistemas silvopastoriles encontrados en el trópico latinoamericano, especies forestales características del bosque húmedo tropical por usos potenciales, especies forrajeras caracterizadas del bosque húmedo tropical por usos potenciales. Y en el cuadro 15 del trabajo se identifican algunos árboles de biodiversidad local de interés para el establecimiento de sistemas silvopastoriles. Tercero, en referencia a la pregunta si hay correspondencia con la línea de investigación a la actuación profesional del autor, no tenemos duda de que en Venezuela el trabajo puede ser muy original y muy apropiado, que considere la suplementación con forrajes conservados y otros alimentos para la mejor salud y productividad animal. En el país el clima tiene 2 estaciones, época seca y época de lluvia. En el inmenso llano venezolano, con enorme potencial ganadero, se impone el uso para el tiempo seco de forrajes conservados, silo de maíz y lleno de gramíneas, que se pueden obtener de forma mecanizada en cada finca. Hay que producir mayor cantidad de cereales, maíz, arroz y sorgo. También soya como leguminosa. Así resolvemos la alimentación humana con cereales y proteína animal, que sirve para aves, cerdos, bovinos, caprinos y ovinos. Seguro que con excedentes para exportación. Cuarto, respecto a los aspectos novedosos o de aportación original al conocimiento de las ingenierías. En el trabajo se consideran los preceptos de sostenibilidad y sustentabilidad. El estudio no solamente es original, sino que llena una inmensa posibilidad de información que permite encontrar una explotación ganadera posible en determinados lugares geográficos del país. Por supuesto, constituye una innovación para el agro, la instrumentación de modelos como el propuesto. Quinto, la investigación realizada propone una revisión general de la condición agroecológica del país, aportando información amplia de sus condiciones. La metodología del trabajo seguida involucra una investigación de toda la información existente con los aspectos atinentes a la materia del estudio a nivel nacional y latinoamericano. La hipótesis planteada se convierte en una motivación de la investigación para proyectar una explotación ganadera sostenible
conservando el suelo, las especies vegetales autóctonas, con la menor contaminación posible, así como la necesidad de alentar a los productores para seguir este sistema de explotación. El actor argumenta en relación a la hipótesis o motivación de la investigación que se demuestra la existencia de condiciones en el país para este sistema de producción, explicando sobre sus ventajas y rentabilidad, cuidando la ecología y produciendo con diferentes especies de animales productos tan importantes como la leche, la carne y la madera. Sexto, en el trabajo se explica la experiencia de otros países sin precisar si existen explotaciones de esa naturaleza en el país. Convendría tener una explotación en funcionamiento que sirva como demostrativa para ganar entusiasmo para los posibles beneficiarios. Corpo Andes, UCB y ULA, desde el programa de ganadería de altura PROGAL, promovido fundamentalmente por el decano de la Facultad de Agronomía de la UCB, doctor Manuel Vicente Benerra, estudiaron y demostraron la factibilidad técnico-económica de la explotación de razas nobles lecheras en las zonas de los altas de los Andes de Venezuela. Y así nació el modelo de la unidad de producción JOQUE, UPJ, que se extendió con éxito por la cordillera andina venezolana. Es posible que esa experiencia sirva para una instrumentación parecida. En referencia a la difusión de la investigación, es aconsejable para el autor que el autor haga presentaciones de trabajos en universidades, gremios, ganaderos y otras instituciones interesadas. En una especie de llamado a la integración, valoro la incorporación del doctor ingeniero Noel Borges a la Asamblea Nacional de Ingeniería y el Hábitat, la cual debe ser vista como un puente entre disciplinas. La ingeniería del hábitat no puede limitarse a lo urbano o lo infraestructural. El hábitat rural, el paisaje productivo, el territorio biodiverso también requiere soluciones ingenieriles, ecológicas y sociales. La ganadería sostenible, gestionada con sistemas silvopastoriles, es una de esas soluciones. Y este trabajo es una invitación a pensar el país donde, desde sus raíces, desde sus potreros, sus árboles, sus saberes campesinos y sus posibilidades de futuro. Hoy, en esta memorable sesión, recibimos a un profesional que encarna el espíritu de la academia: rigor, innovación, compromiso con el país. Que su incorporación sea también un llamado a fortalecer los estudios del agro, a integrar saberes y a construir un hábitat venezolano más justo, resiliente y sostenible. Bienvenido, ingeniero Gustavo Noel Borges, a la Academia Nacional de la Ingeniería y el Hábitat. Muchas gracias. Jura usted, por Dios y por la patria, cumplir y hacer cumplir la ley de la Academia Nacional de la Ingeniería y el Hábitat, sus reglamentos y el código de ética? Sí, lo juro. Si así lo hicieres, que Dios y la patria os lo premie, y si no, que os lo demande. En nombre de la República y por la autoridad que me confiere la ley, lo declaro miembro correspondiente nacional de la Academia Nacional de Ingeniería y el Hábitat por el Estado Lara. Académico Gustavo Noel Borges, la medalla que ha recibido y el diploma que certifica su condición de miembro correspondiente nacional por el Estado Lara lo acreditan como miembro de nuestra corporación y constituyen el testimonio de su identificación. La medalla deberá portarla en todos los actos académicos como un distintivo que representa a nuestra corporación y, en consecuencia,
Esperamos que tanto ella como el diploma representen para usted también el compromiso de cumplir con sus obligaciones académicas. A continuación, palabras de bienvenida al nuevo académico a cargo del presidente de la Academia, académico Rafael Isidro Quevedo Camacho. Invito al señor vicepresidente José Ochoa Iturbe y al doctor Luis Miguel Padrón, secretario de la Comisión de Agricultura de nuestra corporación, para que me honre acompañando en esta oportunidad. Distinguidos miembros del comité directivo, individuos de número, miembros correspondientes y honorarios, distinguidos presidentes o individuos de número de corporaciones académicas que nos acompañan, señores rectores, vicerrectores, secretarios, distinguidos representantes de instituciones signatarias de nuestros convenios, señores invitados especiales, familiares y amigos del doctor Gustavo Noel Borges, señoras y señores. Mis primeras palabras son para rendir un homenaje de reconocimiento al distinguido académico recientemente fallecido, doctor José Raúl Alegret Ruiz, un hombre que durante los años que permaneció en la academia hizo significativos aportes no solo en el estudio de la agricultura, sino también como presidente de la Comisión de Prospectiva Venezuela más 30 y vicepresidente de la Comisión de Desarrollo Nacional, importantes estudios que han sido publicados, están en proceso de publicación. Su tradición como un venezolano ejemplar, dirigente estudiantil, miembro de la Federación de Centros, consultor nacional e internacional a través de una empresa reconocida como Atagrop, director del programa de asistencia al desarrollo rural, el PRIDA, presidente del Instituto Agrario Nacional, en cuya gestión logró entregar más de 100.000 títulos de propiedad de la tierra para que el hombre del campo, como lo dice la ley de reforma agraria o lo decía, tenga sustentación económica y garantía de su bienestar y dignidad. Y que impulsó también como ministro de Agricultura y Cría importantes programas de desarrollo en todos los campos. Y también como diplomático, como embajador en la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación, se desempeñó con brillantez. Por eso estas palabras son para rendir honor y gloria a José Raúl Alegret Ruiz. Hoy ingresa como miembro correspondiente nacional por el Estado Lara el doctor Gustavo Noel Borges, por cuya incorporación a la Academia Nacional de la Ingeniería y el Hábitat expresamos nuestras congratulaciones. Su presencia es motivo de júbilo porque contribuye a fortalecer el conjunto de talentos humanos que constituyen el creciente cuerpo de miembros correspondientes nacionales que con sus trabajos de incorporación y sus aportes enriquecen el patrimonio científico, tecnológico e intelectual de nuestra corporación. Su procedencia de la región central del país, del estado Lara, su trayectoria vital en el ejercicio docente y como investigador
y promotor de la producción agropecuaria. Como profesor de la Universidad Centro-Occidental Lisandro Alvarado, la UCLA, nos llena de satisfacción y de entusiasmo, por cuanto se trata, con su capital en Barquisimeto, de un polo de desarrollo, de una encrucijada de caminos que une las regiones occidentales del país, vinculando los llanos occidentales, los Andes, la propia región centro-occidental y la Zuliana con el centro del país, y porque la ciudad de Barquisimeto, además de ser un importante centro comercial e industrial y demográfico, lo es también universitario, donde además de la Universidad Centro-Occidental se ubica también la Fermín Toro, la Yacambú, la Universidad Pedagógica Experimental Libertador, con el Instituto Pedagógico de Barquisimeto, la Universidad Experimental Politécnica Antonio José de Sucre, la Universidad Simón Rodríguez y otros núcleos de investigación y desarrollo, así como instituciones nacionales que en su conjunto, con los numerosos profesionales universitarios que trabajan en las instituciones públicas y privadas, constituyen un polo de desarrollo en la formación de alto nivel, en la investigación, la gestión del conocimiento, la innovación y la gestión productiva, y que bien merecen estar representados con esos talentos humanos en la Academia Nacional de la Ingeniería y el Hábitat. Saludamos al doctor Gustavo Noel Borges con motivo de su incorporación, quien con un doctorado en el campo de la nutrición, asociado con su maestría en producción animal y su profesión de ingeniero agrónomo, viene haciendo significativos aportes en el campo de la alimentación, el desarrollo ganadero, del fomento a la organización de los productores en los estados centrooccidentales, así como en las redes interinstitucionales del país, vinculadas a la agronomía, la producción animal y el desarrollo ganadero, y muy particularmente en el campo de la nutrición y de la inocuidad de los alimentos. Sus libros, publicados sobre leguminosas de regiones áridas, sobre la palma aceitera y en la elaboración de con otros autores sobre residuos agrícolas, sobre la alimentación de los bovinos, el potencial forrajero de las diversas especies nativas, el uso de fuentes no convencionales para la alimentación animal y decenas de artículos científicos sobre temas afines, así como el permanente relacionamiento con el mundo productivo y su experiencia en la gestión privada, constituyen un equipaje intelectual que lo califica para continuar realizando importantes aportes en el seno de nuestra Comisión de Agricultura y en otros equipos relacionados para representar con brillo la presencia de la academia en los foros nacionales e internacionales. La presencia de científicos y propulsores del desarrollo agropecuario en Venezuela es una necesidad estratégica por constituir el mundo de la agricultura una actividad y una parte sustancial de la vida nacional, social, económica, cultural del país. La agricultura ha sido una actividad consustancial con nuestra historia y garantía de la seguridad alimentaria nacional, pero también la responsable de los ingresos de divisas que durante los siglos coloniales y posteriores a nuestra independencia como república garantizaron la vida nacional, especialmente con la exportación de producción como café, cacao, tabaco, cueros y pieles, el añil, granos y otros productos de consumo mundial, representando el ingreso de la nación hasta la aparición del petróleo, y ha continuado participando como la fuente de sustentación de un importante sector de la población venezolana, que aún vive o trabaja en las áreas rurales y que garantiza un alto porcentaje de la seguridad alimentaria nacional. Sabemos que la agricultura no es cualquier actividad económica, va más allá de aquella definición de la Real Academia de ser el arte de cultivar la tierra. Tal como lo he señalado en un artículo de nuestro boletín,
y en otras oportunidades, que casi es una verdad de perogrullo que muchas veces desconocemos, la base de esta actividad fundamental, que es el aprovechamiento de la energía radiante, la cual constituye la materia prima esencial, mediante la cual las plantas realizan la función de la fotosíntesis, transforma la energía solar en componentes orgánicos. Y a través de complejos mecanismos bioquímicos dan origen a raíces, tallos, hojas, flores y frutos, muchos de los cuales se han constituido en alimentos para la humanidad. Es así de sencillo. Los rayos del sol, a través de la intermediación de los vegetales, transforman esta energía en alimentos y materias primas que sirven de nutrientes a los animales en la cadena trófica, y ambos mantienen a la humanidad. Con el paso del tiempo, el hombre ha ido incorporando métodos asociados a la experiencia, al conocimiento de los ciclos climáticos, de los suelos, al desarrollo de la ciencia y de la técnica para mejorar la productividad, la eficiencia, la magnitud y calidad de las cosechas, incorporando especies mejoradas genéticamente, procesos, formas organizativas y encadenamientos productivos, elaboración agroindustrial y presentación al consumidor. La agricultura tiene características únicas que se requieren y que requieren un tratamiento estratégico y esencial para el país. Y en primer lugar, es una actividad sociodemográfica en la cual están involucrados millones de personas y grupos de familias que viven en el campo, en pequeñas aldeas y pueblos, que garantizan la ocupación del territorio, representan la venezolanidad en regiones apartadas y constituyen la presencia humana, la expresión social, una vida cultural representada en su folclore, en su música y experiencias artísticas, en sus costumbres y tradiciones, sus celebraciones emblemáticas que identifican la venezolanidad y de cuyos pueblos y aldeas han salido personalidades que han contribuido a la vida del país, escritores, historiadores, sacerdotes, pintores, artistas de diferentes especialidades, científicos, médicos, ingenieros, abogados y profesionales en general de gran reputación, parlamentarios, presidentes, líderes políticos, héroes militares, pero también de la civilidad, y en general personajes y expresiones que identifican nuestra idiosincrasia. Por todo lo cual, en el mundo rural, con sus actividades fundamentales, entre las cuales la agricultura tiene una gran centralidad, es de vital importancia para la nación. En segundo lugar, la agricultura es la garantía de la alimentación de la población. Más allá de las minas, de los yacimientos y de otras fuentes de riquezas, un país no puede sobrevivir sin una agricultura próspera que le garantice la comida a sus nacionales. Esta es una actividad que por su naturaleza requiere ser desarrollada en forma prioritaria y ser protegida por las disposiciones del Estado. Por un lado, es una actividad ecológicamente localizada, que está asociada a las condiciones de clima, suelo, pisos altitudinales y otras condiciones ambientales. Es una actividad biológica, cíclica y estacional, lo cual supone una localización no solo en lugares apropiados, sino también en épocas del año que determinan su ciclo de cultivo. Por tratarse de entes vivos y en áreas tropicales con altas temperaturas y humedades relativas, están sujetos a infinidad de plagas, bacterias, hongos y malezas que compiten por la alimentación y que influyen en su crecimiento y desarrollo y afectan su productividad. Como no ocurre con la misma intensidad en otras latitudes, donde las estaciones determinan estos ciclos y donde la luminosidad de los días de siembras y cultivos son
más largos en las temporadas correspondientes e influyen decisivamente en la productividad de las cosechas, por lo que hemos dicho, el uso intenso de la energía radiante. Todo lo cual exige que ésta sea, al igual que los productores que las desarrollan, una actividad que requiere una protección especial de la sociedad y del Estado. Es decir, unas políticas públicas que permitan su exitoso desarrollo. En tercer lugar, la agricultura, además de ser una actividad agroeconómica, es una actividad científica y tecnológica, social, cultural, política, extendida por todo el territorio de los países y por el mundo en su conjunto. En cada país, en mayor o menor medida, ocupa gran parte del territorio nacional y una proporción significativa de sus habitantes, que suelen representar la ocupación del territorio más allá de las grandes ciudades. Por ello, es una actividad compleja en la cual participan no solo agricultores, ganaderos, pescadores y forestales vinculados a la producción primaria. Conforman una intrincada cadena productiva de actividades que incluyen muchas otras, como los servicios, como el transporte, el almacenamiento, la clasificación, procesamiento, empacado, distribución, comercialización, financiamiento y servicios de apoyo relacionados con la energía, el suministro de agua potable, el suministro de agua para riego, vialidad rural, metalmecánica, comunicaciones, información climatológica, comercial, financiera, información de capacitación y muchos otros factores. El apoyo científico y tecnológico en general, la educación, la salud, la recreación y servicios culturales para la población involucrada. Es por ello también una actividad en la cual existen muchos actores, interactúan diversos grupos sociales, organizaciones intermedias y liderazgos, por lo cual en la gestión pública se debe tener en cuenta la participación de todos estos sectores, organizaciones gremiales, sociales y agroeconómicas, y sus aportes y opiniones para garantizar un resultado exitoso en la gestión agrícola. No se trata, por tanto, de un sector al cual se le puede imponer verticalmente unas políticas, sino con quienes es necesario concertar y negociar la mejor forma de orientar las actividades y de realizarlas con su consentimiento y participación. Ya para fines del siglo XX, la producción nacional abastecía más del 75% del consumo nacional de alimentos, con lo cual Venezuela, con un elevado ingreso petrolero, minero, metalmecánico y petroquímico, podía disponer holgadamente de divisas para adquirir en el exterior los déficits de algunos productos que por su condición de país tropical no era posible producir en gran escala, como el trigo, los garbanzos, las arvejas, los aceites, parte de la leche, frutas exóticas y otros productos de origen templado. Sin embargo, tal abundancia de divisas y una política equivocada del gobierno nacional asociada con las pingües ganancias comerciales que dejan las compras en el exterior, llevó al Estado a propiciar una importación indiscriminada de productos que compitieron en precios con los nacionales y a convertir el Estado en el principal competidor de los propios productores. Al transformarse, como lo han destacado múltiples investigadores, en representantes de las propias asociaciones de productores, en el principal propietario de los bienes y servicios del sistema agroalimentario nacional, a través de nuevas empresas públicas e instituciones estatales que controlan parte de la producción primaria y la producción de insumos y servicios a través de la llamada PDVSA agrícola, de las empresas agroalimentarias de las Fuerzas Armadas Nacionales llamadas bolivarianas, la gran misión de abastecimiento
el proceso de transformación, transporte y abastecimiento mediante el control de silos, centros de acopio, transporte, distribución a través de mecanismos como Pedeval, los Mercal, los Cuspal, las bolsas CLAP, todo lo cual ha colocado a los productores responsables del cultivo nacional en situación de cierta desventaja, dependencia y control, sujetos a precios regulados que compiten desventajosamente con los productos importados por el Estado y en condiciones difíciles por la falta de crédito y mecanismos de financiamiento de los procesos productivos, tanto públicos como de la banca privada. La desaparición de la asistencia técnica, el deterioro de las estaciones experimentales y centros de investigación, el debilitamiento de los procesos de producción de semillas certificadas, la carencia de financiamiento a los programas de investigación de las facultades de ciencias agrícolas, de agronomía, veterinaria, ambiente, ciencias agroalimentarias, etcétera, de las universidades, así como las limitaciones en la provisión de fertilizantes y pesticidas apropiados para apoyar en forma suficiente y oportuna a los procesos productivos. A todo ello, cabe agregar la inseguridad jurídica, los procesos de invasión y confiscación de tierras y, en definitiva, la visión del productor no como el héroe que supone el estar en el campo, en un ambiente de trabajo duro y difícil, bajo las condiciones ambientales de exposición, de soles abrasadores, de lluvias inclementes y en muchos casos de carencia de servicios básicos como el agua potable, la energía eléctrica, la escasez de combustibles indispensables para impulsar un tractor, para encender una motobomba o para operar equipos o acondicionar un depósito, con vías de comunicación rural deterioradas y sin un mantenimiento y medios de transporte viejos y en malas condiciones. Es importante llamar la atención sobre la necesidad de impulsar un programa de fomento a la producción nacional y de mejoramiento de las condiciones de vida en el medio rural. Se debe impulsar un conjunto de políticas públicas tendientes a garantizar la seguridad jurídica y el Estado de Derecho, con especial referencia a la aplicación justa de las leyes, el respeto a la propiedad, a la seguridad de las personas, de los bienes y los productos, y las garantías económicas para los agricultores y ganaderos, para que estos logren una relación precio-costo-beneficio que garanticen una rentabilidad apropiada, de tal manera que el productor pueda cubrir sus costos de producción, la amortización de sus equipos e inversiones, la adquisición de maquinarias y otros equipos, cubrir los gastos familiares y un margen de reserva para las contingencias que la agricultura como actividad llena de riesgos e incertidumbres, sequías, inundaciones y otras calamidades, exigen que el productor esté preparado para tales contingencias. Crédito de corto, mediano y largo plazo, tanto para los ciclos de cultivo como para la infraestructura, adquisición de equipos y maquinarias, así como la necesidad de subsidios e incentivos para proteger una agricultura tropical sujeta a muchos riesgos e incertidumbre. Junto con el sistema de precios, es indispensable restablecer los mecanismos para el otorgamiento de créditos a corto, mediano y largo plazo, para operar la producción del ciclo de cultivos, como para inversiones de infraestructura, equipos y maquinaria, y el establecimiento de subsidios e incentivos motivadores, adicionalmente al seguro agrícola, para garantizar la estabilidad de las actividades agropecuarias. Del mismo modo, se requiere fortalecer los servicios de apoyo para el funcionamiento de los procesos agrícolas, tales como el suministro de electricidad, de vialidad, las comunicaciones, el transporte, el almacenamiento de productos, procesamientos, recuperación y ampliación de sistemas de riego, la compra oportuna de las cosechas para permitir la recuperación financiera del productor.
Es indispensable igualmente que los órganos del Estado establezcan puentes de comunicación, intercambio y concertación y participación con la diversidad de organizaciones del mundo productivo agrícola y rural en general, por lo cual, en vez de generar organizaciones, empresas e instituciones que pretendan sustituir a las naturales organizaciones del mundo productivo y rural, deben constituirse o deberían constituirse en mecanismos que garanticen la concertación. Ejemplo de ello fueron las llamadas Juntas Nacionales de Producción por rubro, que presidida por el ministro, el viceministro o el director general de Agricultura respectivo, integraban al liderazgo de toda la cadena productiva relacionada, desde los líderes de las organizaciones de productores como de las demás actividades de la cadena agroproductiva, hasta el consumidor final, y en la cual, en reuniones de diálogo e intercambios informativos, se concertaban políticas, se adoptaban medidas que eran ejecutadas por los organismos competentes y se conciliaban intereses diversos de los distintos componentes de la cadena productiva. Así, por ejemplo, habían juntas en todos los rubros. En la Junta Nacional de la Carne estaban los representantes de los ganaderos, de los transportistas, de los centros de matanza, de los caberos, de las carnicerías y de los supermercados, y así también representantes de los consumidores finales. Del mismo modo, en todas las juntas por rubros, vegetales, animales, pesqueros y forestales de importancia estratégica. Se trata de alcanzar una gobernanza democrática, compartida, consensuada y de alcance nacional, orientada a maximizar la producción y a mejorar la calidad e inocuidad de los alimentos que lleguen al consumidor final a precios razonables y que permitan a los componentes de la cadena productiva una rentabilidad que les permita arraigarse en el campo o en sus actividades. Esos procesos de concertación que en el pasado funcionaron con excelentes resultados, permitían conocer de viva voz la opinión y las recomendaciones de los propios actores del proceso productivo y formular programas de fomento a la producción realistas, ajustados a los requerimientos de los protagonistas de los propios procesos y comprometidos en su ejecución por todas las partes. Así surgieron los planes nacionales de la carne, de la leche, de las frutas, de las hortalizas, del café, del cacao y en general de cada rubro de interés nacional. Por ejemplo, en el Plan Lechero Nacional se tomaban en cuenta los potenciales del sistema, el genético para introducir razas resistentes al trópico y a la vez con una mejor productividad, el del pastizal como base de la alimentación animal, con la introducción de pastos cultivados de alto rendimiento y la rotación de potreros, la salud animal y la sanidad agropecuaria en su conjunto, con un programa nacional de vacunas y medidas de inocuidad y las técnicas de manejo integral de las fincas para optimizar el resultado económico y la productividad. Se concertó con las universidades y centros de investigación para aportar al ganadero tecnologías apropiadas, un sistema de registros asociado con subsidios e incentivos que se llamó el Registro Oficial de la Producción Lechera, el ROPL, mediante el cual a todo productor que superaba los 5 litros de leche por vaca recibió un incentivo y otro si obtenía más de un 3% de grasa en la leche. Un sistema de créditos para adquisición de vientres de mejor calidad. Programas adaptados a las condiciones de cada región, como por ejemplo el citado por el doctor Monzón, programa de ganadería de altura, el impulsado por el llamado modelo Joque, que promovió pequeñas lecherías de 4 hectáreas con pastoreo rotativo intensivo en pastos quicuyo y vacas de alta productividad en climas fríos de los Andes venezolanos. Instalación de equipos de enfriamiento y de recolección de leche fría con pruebas de calidad.
y muchas otras medidas que permitieron lograr lo que él ha citado, 1.744 millones de litros, miles de millones de litros diarios de los años 80, que ha destacado en su brillante y magistral exposición el doctor Germán Monzón Salas, que garantizaron cerca del 70% del consumo nacional de leche. Programas integrales de fomento a la producción análogos ofrecieron excelentes resultados y ese es el camino por andar, cuyas exitosas experiencias pasadas esperan por su aplicación futura. En esta época de grandes cambios tecnológicos y también de nuevas demandas de los consumidores en cuanto a calidad de los productos, también se requiere colocar los bienes agrícolas en los mercados en condiciones de inocuidad de los alimentos y en presentaciones que le den garantía a quienes los adquieren y de que están y saber lo que están comprando como productos sanos y con una calidad bien definida. Se plantea igualmente la necesidad de apoyar al productor agropecuario con sistemas de capacitación apropiados para enfrentar estos nuevos retos y con una red de apoyo, asistencia, acompañamiento técnico e información que le permita colocarse en condiciones apropiadas para modernizar sus procesos productivos, tomar las decisiones requeridas como administrador de sus unidades de producción, de sus fincas, y llevar al consumidor final carnes y vegetales, pescados y otros productos de origen agropecuario en general de buena calidad. Este es uno de los reclamos que Venezuela tiene por delante y para el cual se requiere un compromiso nacional, tanto del sector público como del sector privado, y un ambiente de confianza mutua, de respeto y de apoyo institucional para asumir la seguridad agroalimentaria junto con la educación como los principales desafíos de nuestra sociedad contemporánea. Al saludar y congratular al académico Gustavo Noel Borges por su incorporación a nuestra academia, hago votos porque su presencia contribuya a fortalecer los aportes científicos y tecnológicos de nuestra corporación para el desarrollo rural y la prosperidad agropecuaria de nuestro país. A él y a sus familiares y amigos, nuestros parabienes por la distinción y también por el compromiso que hoy adquiere con nuestra academia. Muchas gracias. Participación del cumplimiento del orden del día. Señor presidente, se ha cumplido el orden del día. Se declara concluida la sesión solemne para la incorporación del académico Gustavo Noel Borges.